Hola a todos, que tengan un día maravilloso. En el episodio anterior, Mai tuvo que pagar el precio por sus propias acciones. Hoy, la madre de Alex la rechaza sin rodeos justo en su propia casa. Cuando Mai aparece con regalos y excusas, la madre de Alex protege a Alex Atuna y al pequeño Henry con una negativa firme: vete, no vuelvas más. Aquellas palabras cayeron como una cuchillada, silenciosas, precisas, imposibles de retirar. Justo en el umbral, Mai se detuvo. Una mano quedó suspendida sobre la bolsa de regalos como si la cortesía pudiera reescribir la verdad. Detrás de la madre de Alex, la sala respiraba con el calor de un hogar, una cuna junto a la ventana, una tetera aún humeante, el gorrito de oso marrón de Henry asomando entre las mantas. La luz de la mañana se extendía en una franja brillante sobre el suelo, tan clara como una sentencia. La sonrisa de Mai era perfecta, ensayada pero temblorosa. Tía, usted me ha malinterpretado. He venido con buena intención. Y yo también vengo con una decisión, respondió la mujer con voz serena y mirada firme. Alex me lo ha contado todo: el contrato, las mentiras y tu silencio cuando otros intentaron hacerle daño. Ya hemos terminado con esa falsa calma. El silencio cayó, solo interrumpido por el eco lejano del timbre. La respiración de Henry se curvó suavemente en el aire quieto. Un pequeño pie se movió bajo la manta como tanteando si el ambiente seguía tenso. La mirada de Mai se deslizó hacia el niño. En sus ojos brilló un destello helado, una mezcla de deseo y resentimiento. La ha elegido a ella, dijo con una voz delgada como el papel. ¿Una madre soltera? Eso es lo que quiere para su hijo. He elegido la integridad, respondió la madre de Alex. El tipo de persona que se queda cuando llega la tormenta. Tuna nunca pidió nada más que sinceridad. Tú, en cambio, llevas la bondad como una máscara. La mujer dio un paso adelante, colocándose entre Mai y la cuna. No fue un gesto agresivo, sino instintivo, como quien protege una llama del viento. La calma de Mai se resquebrajó. Se arrepentirá de cerrar esta puerta. Ya está cerrada, dijo la madre de Alex con suavidad. No vuelvas a tocar. El momento se alargó. El perfume de Mai parecía hacerse ruidoso. Ella inclinó la cabeza, recogió la cesta de regalos y se dio la vuelta. Los tacones resonaron en el pasillo con el ritmo apresurado de una retirada. Dentro, la mujer exhaló no por victoria, sino por alivio. Se acercó a la cuna. Henry la miró con ojos tranquilos, como un guardián de una verdad sencilla. Lo levantó rozando su mejilla contra sus orejitas suaves como terciopelo. Ya está, no habrá tormenta hoy. El bebé balbuceó moviendo sus pequeñas manos en el aire. La tetera hizo clic al apagarse como si estuviera de acuerdo. La casa volvió a su ritmo matutino. Una canción de cuna que la mujer no había cantado desde que Alex era niño flotó suavemente entre las habitaciones que olían a té y jabón. Sobre la mesa, el teléfono se iluminó con un mensaje breve de Alex: reunión toda la mañana. Gracias por cuidar de Henry. Sus dedos respondieron casi sin pensar. Trabaja tranquilo. El niño y yo estamos bien. Tuna tiene turno de mediodía en el café. Un rayo de sol dorado cruzó la muñeca de Henry como un pequeño brazalete de luz. Él lo siguió con la mirada, luego bostezó y cerró los ojos. Ella lo colocó en la cuna, meciéndolo con la punta del pie. Ese vaivén cosía de nuevo la calma de la habitación. Lavó las tazas, las secó con un paño viejo gastado en las esquinas. Sabía que las buenas decisiones son como ese paño: cuanto más usadas, más suaves, pero igual de firmes. Su mirada se posó en la puerta aún cerrada, una línea limpia y recta en medio de la mañana. Al mediodía, el viento trajo el sonido de los vendedores ambulantes y el tintineo de una bicicleta. Ella cambió la ropa de Henry, le colocó su gorrito de oso marrón y le puso una sonajita en la mano. El niño la agitó riendo divertido. Eso es, dijo sonriendo. Crea tu propia música. El teléfono vibró, un número desconocido. No contestó.
Hay llamadas que son trampas y despedidas que no necesitan repetirse. Al mediodía escribió a Tuna: el bebé duerme bien. No te apures entre clases y trabajo. Apareció un pequeño corazón en la pantalla, tímido pero sincero. Ella sonrió con dulzura. Los nombres no hacen una familia, las decisiones sí. El bebé en la cuna, la chica en la ciudad, el hijo en la oficina. Pertenecen los unos a los otros porque cada día eligen hacerlo. La luz cambió tornándose blanca como la tarde. Henry despertó pidiendo leche con la seriedad de un pequeño caballero. Luego volvió a dormirse sobre su hombro, confiando por completo. Ella caminaba despacio con pasos rítmicos. Los años pasados regresaron la primera fiebre de Alex, las rodillas raspadas, aquel regreso silencioso después de un desamor. Besó la frente de Henry. Esta vez no mientras yo esté aquí. Cuando el niño se movió, ella lo llevó a la ventana para mirar el cielo tras la higuera. Los niños son los mejores meteorólogos, siempre saben cuándo una casa tiene clima. Hoy el cielo estaba despejado. Un mensaje de Alex terminó la reunión a las 6. ¿Quieres que compre algo? Ella respondió con una lista corta y una línea más: tenemos que hablar. No es urgente, pero sí importante. Él contestó con un emoji y un corazón. Ella sonrió. Los hombres ambiciosos, pero cuando sienten demasiado, solo saben hablar con símbolos. La casa permanecía en silencio como una pequeña capilla. La escena anterior se desvanecía. Ya no era un enfrentamiento, solo un recuerdo dejado en el pasillo como un abrigo esperando el invierno. Ella cambió el pañal de Henry, metiendo con cuidado cada piernita en el pijama, con la delicadeza de un ritual. Esta tarde tu mamá volverá, susurró, aunque sabía que Tuna quizá dormiría en el dormitorio de la universidad después del turno nocturno. Pero las promesas siguen siendo importantes porque las promesas son las vigas que sostienen un hogar. La tarde tomó un tono ámbar. Ella ordenó la sala, dobló las mantas, acomodó los cojines, lavó el biberón. Cuando Henry lloró suavemente, se inclinó y lo calmó con un sonido que solo ella conocía, el sonido del perdón. A lo lejos, el ruido familiar de un motor pasó. No era el coche de Alex, solo un aviso de lo que vendría. Ella sonrió. Hay llegadas que comienzan desde muy lejos. Sobre la mesa el té se había enfriado. Tomó un sorbo amargo real porque así es la vida. El viento levantó una esquina de la alfombra y ella la presionó con la sandalia. Por un instante creyó escuchar de nuevo los tacones de Mai y recordó su propia voz tranquila, firme, sin enojo. Un límite dicho con bondad. Henry se movió, ella lo tomó en brazos y lo meció suavemente. Escucha, susurró, este es el sonido de la paz. Escribió en una nota adhesiva: Mai vino. Le pedí que no regresara. El papel quedó junto a la cesta de frutas, una verdad sencilla, sin dramatismo. Afuera, el cielo se tornaba dorado como una pera madura. Dentro, el pequeño príncipe dormía profundamente. Su mano descansó sobre la espalda del niño como una puerta suave que se cierra ante el camino viejo. Alex llegó y vio la nota. Solo una línea, pero resonaba como una campana pequeña dentro del pecho. Se quedó quieto con las llaves aún en la mano, rodeado por el aroma del té y la leche del bebé. «Ya estás en casa, ¿sí? Estás en la cocina». «Compruébalo tú mismo», respondió su madre. Él entró en la sala. La luz amarilla caía sobre la cuna. Henry dormía tranquilo, el gorrito de oso un poco torcido. Alex lo miró como quien bebe agua después de un largo viaje. En la cocina, su madre secaba los platos con un paño viejo. Una olla de sopa de pollo con jengibre hervía lentamente, el lenguaje de la ternura. Ella se giró, lo miró, y sus ojos lo entendieron todo. Se fue cuando se lo pedí, dijo. Sin discutir, sin escena, solo un silencio que sabía a final. Alex asintió. La tocó a Henry, no tocó nada que fuera nuestro. La palabra nuestro cayó justo donde dolía. Gracias, mamá, murmuró. No hay que agradecer por cerrar una puerta que debió cerrarse hace tiempo. Cenaron sin prisa, sin fingir.
Durante la comida, ella contó la cesta de frutas importadas, la sonrisa impecable, las disculpas ensayadas y el instante en que su cuerpo se interpuso instintivo entre Mai y su nieto. Él escuchó mandíbula tensamente calculando riesgos y consecuencias. Cuando ella terminó, Alex suspiró. Pensaba que la justicia era escuchar a ambos lados, pero a veces justicia es solo llamar a las cosas por su nombre y dejar que la puerta cumpla su función. Ella sonrió. «Estás creciendo». Un sonido leve vino desde la sala S que solo producen los bebés y los móviles de viento. Alex se levantó enseguida y se inclinó sobre la cuna. Henry abrió los ojos, tomó su manita pequeña pero firme con la fuerza de la tierra. «Hola, pequeño oso», susurró. «Aquí no entran las pesadillas». El niño exhaló perdonando de inmediato, recordándole a la casa cómo respirar. «Ya es hora de llamar a Tuna», dijo su madre desde la puerta. «No dejes que la verdad se enfríe». Marcó el número. Primero respondió la ciudad, el ruido de motos, risas lejanas. Luego, la voz de ella cansada pero cálida. «¿Ya llegaste?» «Sí». «Mucho trabajo, bastante. Mis pies están presentando una queja formal. Henry está negociando la paz en sueños. Mamá hizo sopa de pollo». Ella se detuvo. «Mai fue sí. Mamá la echó». Sin gritos, sin drama. Un silencio breve, luego un suspiro de alivio. «Bien. No quiero esa sombra cerca de ti ni del niño». «Esa sombra se desvaneció», respondió él. «La puerta está cerrada. Suenas distinto. Me siento distinto. Se acabó. Sin rencor». Ella sonrió al otro lado del teléfono. Él pudo oírlo. «Mándame una foto de mi pequeño diplomático. Estoy coleccionando gorros de oso. Membresía de por vida», rió él. «Mamá te manda saludos. Mañana llevo galletas de sésamo. Fingirá que no le gustan y esconderá 2 en la caja del pan». Ambos rieron como si encendieran una lámpara en una habitación antigua. «Duerme temprano», dijo él. «Tú también. Estoy orgulloso de ti». «Y yo de ti», susurró ella. «Buenas noches, Alex». Guardó el teléfono y se quedó quieto dentro del pulso tranquilo de la casa, el zumbido del refrigerador, las cortinas hablando con el viento nocturno. Su madre pasó, le tocó el hombro, una bendición disfrazada. «Esta noche está hermosa. Sal al balcón». Él tomó a Henry con destreza, una mano bajo la cabeza, el brazo firme. El aire era fresco, la noche serena, las luces titilaban. Mamá cerró una puerta, la abuela otra y tú abrirás la próxima. Lo estamos haciendo bien pequeño. Henry bostezó su gorrito, se torció, él lo acomodó. Hay promesas que no necesitan ser grandes, solo constantes. Su madre se apoyó en la barandilla como una reina de su pequeño reino. «El niño es bueno», dijo, «y nosotros también». Volvieron adentro cuando el aire se enfrió. Él acostó a Henry, esperó a que su respiración se hiciera estable. Ella le tocó la mano a dormir. «Mañana tengo una reunión diplomática de galletas». Él sonrió. «Sí, señora». Pero no durmió enseguida. Se sentó en la cama dejando que el día se revelara como una película. La nota sobre la mesa de frutas. La calma de su madre. La puerta aún puerta. Y la palabra hogar que desde hoy tenía una forma nueva en su boca. No es una victoria, es el permiso de seguir eligiendo. Seguir protegiendo, seguir construyendo un hogar. Un pequeño sollozo sonó. Él se levantó, tomó a Henry y caminó por la habitación puerta-ventana, silla-puerta, tarareando suavemente. El teléfono vibró con un mensaje. Tuna había enviado la foto de un café con espuma en forma de oso, sus manos haciendo las orejitas. «Para mi pequeño», decía el pie de foto. Alex inclinó la pantalla hacia Henry. «Mensaje recibido», murmuró. El bebé parpadeó, sopló una burbuja y descubrió sus propias manos. El lenguaje claramente un lujo. Dejó la puerta del dormitorio abierta al acostarse. La casa tenía pulmones. Escuchó su respiración.
y durmió no un sueño que vence a la oscuridad, sino uno que ya no necesita luchar contra ella. El amanecer llegó con profesionalismo, buscando los bordes, llenándolos. Henry despertó primero como si el nuevo día hubiera hecho una cita. Alex lo levantó, besó su frente bajo el gorrito de lana con orejas de oso, y fue a la cocina. Su madre ya estaba allí midiendo el té con la memoria. El vapor escribió un poema breve en el aire antes de desaparecer. «Buenos días», dijo ella mirando el gorrito. «El museo ya abrió exposición diaria», respondió él. «La obra A se mueve mucho». Desayunaron algo simple, una danza que las familias practican hasta que se convierte en gracia: pasar, limpiar, sonreír. Él escribió a Tuna: «Después de clase pasa por aquí. Hay galletas». El globo de texto apareció, desapareció y volvió: «Si no, hoy, mañana. No me voy a ningún lado». Un corazón siguió ya sin timidez. En la alfombra, una esquina levantada. Alex la presionó con el talón, pensando fugazmente en ayer, la cesta de regalos, el perfume, las disculpas como llaves para cerraduras equivocadas. Luego, el pensamiento se disolvió. Hay finales que no necesitan ruido, solo que nadie los repita. Vestió a Henry: conjunto marrón, gorrito de oso, uno de repuesto. Su madre escribió la lista del mercado: 3 cosas necesarias y 2 deseadas. Para el pequeño, dijo, rodeando con un círculo: galletas de sésamo. Y la chica. Salieron. La ciudad aún buscaba su ritmo hasta que encontró uno que encajaba con el clima. Alex conducía con el cuidado de quien entiende lo que significa carga preciosa. En el semáforo miró a Henry por el espejo, ojos grandes, el mundo como una tienda con muchas vitrinas encendidas. Nada de comprar problemas, sí, solo huevos y fruta. En el mercado revisaron manzanas, eligieron cebollines, el tipo exacto de pañal, aprendido del error de la semana pasada. En el mostrador de dulces compró las galletas de sésamo y algo más para atraer la suerte. Una mujer lo miró y dijo: «Ese niño se nota que es amado sin mirar anillos». Las palabras cayeron justo donde debían. De regreso en casa, su madre recibió las galletas con fingida indiferencia y escondió 2 en la caja del pan, tal como él había imaginado. La casa volvió a su calma. Alex arregló la cuna, tendió la ropa diminuta como banderas de una nación pacífica. Respondió algunos correos con breves no. Dejó el teléfono a un lado cada vez que terminaba una pequeña revolución personal. 3 golpes suaves en la puerta sin perfume. Luego silencio. Abrió. Tuna estaba allí sosteniendo una caja de galletas, la sonrisa de quien ha cruzado un día largo. «Traigo un regalo de reconciliación», dijo aún con la respiración agitada. «Aceptado por adelantado», respondió él apartándose para dejarla pasar. Ella entró. Su mirada recorrió a Henry, a la madre y al espacio de una paz recién aprendida. «Hola a los dos», dijo con una voz más ligera que la alegría. «No me gustan las galletas», dijo la madre, pero ya tenía la mano extendida. Los 3 rieron. Tuna se inclinó hacia la cuna y tocó suavemente el borde. El bebé abrió los ojos, reconociendo su ternura. «Hola, jefe pequeño», susurró. «Me dijeron que había una reunión». El niño sonrió tan amplio que los 3 adultos olvidaron el cansancio y el pasado. Alex miró a su madre. Ella lo miró. La puerta se cerró tras ellos, firme, tranquila. La paz no llega como fuegos artificiales. Llega como hoy, una caja de galletas sobre una mesa limpia, la tetera contando segundos y un bebé con gorro de oso probando que el amor puede ser pequeño y aún así completo. En ese escenario sencillo, Alex relajó los hombros, tomó la mano de la mujer, que siempre elige el camino difícil pero verdadero, y sintió que el día de hoy los había elegido de nuevo.